En esta oportunidad estudiaremos el capítulo 8 de Romanos, para examinar un tema que he llamado los gemidos de Romanos capítulo 8. Y antes de comenzar a estudiar la palabra del Señor, usted puede hacer una pausa y traer su Biblia, traer también un cuaderno de apuntes, para que juntos estudiemos este pasaje de las Escrituras que nos hablan acerca de un tema que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hoy en el mundo. Comencemos entonces a estudiar la palabra del Señor en Romanos el capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 18 al 27. Usted lea en su casa este pasaje, pero quiero detenerme en el versículo 22, donde dice: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y mire lo que dice también el versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como pudo notar, en este pasaje se repite 3 veces la presencia de gemidos. En primer lugar, en el versículo 22, nos habla de los gemidos de la tierra, los gemidos de la naturaleza, los gemidos de la creación. Luego, en el versículo 23, se mencionan los gemidos de los creyentes o los gemidos de la iglesia de Cristo. Y finalmente, en el versículo 26, notamos que es el mismo Espíritu Santo el que está gimiendo. Por lo tanto, es un pasaje bastante interesante de poder estudiar y mirar de qué se trata todo esto, por qué es que existe gemidos en la tierra, en los creyentes y en el Espíritu Santo. En primer lugar, meditemos un poco respecto de la naturaleza del vocablo gemir. Gemir es estar en aprietos o en sufrimiento. Es lanzar profundos y grandes suspiros a causa de la angustia que se pueda estar viviendo. Y esta es una experiencia bastante natural, pero también hoy día es muy recurrente. Y vemos que en todas partes del mundo existe aflicción, existe desesperación, y eso ha llevado a la gente a llorar, a sufrir, a desesperarse, a angustiarse, a gemir, porque evidenciamos, notamos cómo todo lo que está sucediendo en el mundo nos provoca ese suspiro lleno de angustia, ese gemido que viene de lo profundo del corazón. Comencemos entonces a examinar en primer lugar a qué se refiere la Biblia cuando habla del gemido de la creación. El apóstol Pablo nos informa que la tierra gime a causa de la corrupción a la que ha sido sometida. Si recordamos nosotros ese pasaje de las Escrituras de Génesis, el capítulo 3, versículo 17 y versículo 18, vamos a notar allí que la tierra quedó bajo maldición a causa de la corrupción a la que fue sometida. ¿Y de dónde provino esa corrupción? Pues del pecado humano. Les voy a leer entonces Génesis 3:17. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos con el sudor de tu frente. Entonces, en el versículo 17 se establece la maldición de la tierra. La tierra es maldita por causa del pecado humano.
Lo que nos está diciendo Pablo es que la tierra fue sujetada a vanidad, es decir, fue conducida al fracaso, fue llevada al fracaso. Y esto es lo que leemos entonces en ese versículo 21 de Romanos, donde estamos estudiando en este minuto, y vamos a mirar nuevamente ese versículo. Allí entonces dice lo siguiente: la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Sí, la tierra fue sujeta, quedó esclavizada al fracaso producto del pecado humano. Entonces ahí encontramos en primer lugar la fuente de este gemido. ¿De dónde es que proviene? ¿Cuándo es que comenzó la tierra a corromperse? Y los científicos ya han demostrado claramente de que los problemas que tiene nuestro planeta vienen desde hace mucho tiempo. Y claro, por supuesto, nos damos cuenta de que eso ha ido cada vez más en aumento. Esta palabra vanidad del versículo 20, donde dice la palabra del Señor allí en el versículo 20, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad. Bueno, aquí en la NTV se expresa el término vanidad como maldición. Pero la palabra vanidad, que es del griego mataiotes, nos habla de estar vacío, de no alcanzar propósitos, de quedar sin resultados. Y eso le pasó a la creación. La creación sufrió esta catástrofe debido al pecado humano. No alcanza sus propósitos. Está vacía del propósito que Dios tenía para ella. Y yo estaba pensando en esto porque en muchas oportunidades nuestra vista se recrea con los paisajes hermosos que hay en nuestro planeta. Grandes mares o bien una caída de agua en algún lugar por allí escondido, o simplemente un paisaje con muchos árboles y con aves volando, o quizás aquel en donde hay una puesta de sol. Son todos paisajes hermosos que encontramos a nuestro alrededor en el planeta. Pero yo pensé, si esto es cierto lo que está diciendo la Biblia, que la creación fue sujeta a vanidad, que está esclavizada a la corrupción, que no ha alcanzado sus propósitos, entonces pienso, si encontramos bella la naturaleza tal como está, ¿cómo debiera ser si no estuviera sujeta a la catástrofe debido al pecado humano? ¿Cómo sería la tierra de hermosa, de productiva, de maravillosa, si no estuviera sujeta a lo que le sucedió al comienzo cuando el hombre cayó en pecado? Luego el apóstol Pablo menciona en el versículo 21 la palabra corrupción. Y corrupción significa ser traído a una condición inferior o peor, una destrucción. Por eso yo les decía recién de que podemos pensar de que el potencial que tiene hoy día la Tierra no es el que debiera tener. La naturaleza de alguna forma está en una condición inferior. No está trabajando como debiera, no está produciendo lo que debiera, no está haciendo lo que debió ser en los propósitos del Señor. ¿Por qué? Porque está corrupta. Y la corrupción de la creación, como hemos dicho, proviene precisamente de el pecado humano. Usted puede estudiar también en casa cómo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro utilizan la palabra corrupción en otros contextos y en otras esferas de la vida humana. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:42, el apóstol se refiere a la corrupción que tiene la descomposición del cuerpo natural. En Gálatas, el capítulo 6 y versículo 8, se refiere
a la lucha que hay entre el espíritu y la carne. Y dice que la carne siempre, inevitablemente y sin que pueda fallar en eso, aunque es un gravísimo error, la carne siempre va a producir corrupción. En segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pedro hace mención también de esto, pero lo aplica a otra esfera de la vida humana, hablando de la corrupción que existe en el mundo, la corrupción que hay en la gente, en la sociedad. Y él dice entonces que este mundo está así, corrompido, refiriéndose a la sociedad. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 22, el apóstol Pablo nuevamente utiliza la palabra corrupción para referirse a aquellos mandamientos, a aquellos preceptos, a aquellas formas de conducta y de vida que aparentemente pudieran ser espirituales, pero que se destruyen con el uso, dice él. Están sujetos a corrupción. La creación está así, sujeta a corrupción. Y por eso no podemos esperar que nuestro planeta pueda mejorar. No podemos esperar de que hayan grandes cambios y que estos provengan de la conciencia humana, de los arreglos humanos, de las leyes humanas y de las iniciativas de los gobernantes. No podemos esperar aquello porque la creación está esclava de esta corrupción y su único remedio, ¿cuál es? Bueno, tiene una sola salida y es esperar la gloriosa victoria que Dios ha de traer cuando Él cumpla su palabra y termine su obra en nosotros, los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los creyentes, la iglesia y la creación están muy unidas y la libertad de la creación está completamente unida, atada a la libertad y a la redención completa de los creyentes. Por eso es que la creación hasta el día de hoy está esclava de esta corrupción. Los mares se van a seguir contaminando, el aire se va a seguir contaminando, la sociedad se va a seguir contaminando, la gente va a continuar en una espiral de pecado, no habrán soluciones fáciles, las pandemias se seguirán dando lugar en la historia del hombre. Si continuamos así, vamos a seguir viendo más y más cosas y usted tiene que saber, no habrá una niña sueca, no habrá un hombre negro, no habrá nadie que se levante como líder para poder cortar y quitar la corrupción a la que está sujeta la creación. Por eso es que la creación gime, y gime porque sabe de que no tiene ninguna solución aparte de esperar la redención de los creyentes. Esta corrupción produce en todas las esferas incontables efectos sobre la humanidad. Las ideologías, las pandemias, las recesiones, las sequías. Sí, todo está unido, todo está abrazado a una misma fuente. Las ideologías que hoy día populan y que alejan al hombre de su creador y lo llevan a una vida de completo libertinaje, en donde no es posible adherirse y apegarse a las normas de Dios, sino que se siguen las ideas propias, se siguen las tendencias y las corazonadas, los sentimientos propios. Todas esas ideologías provienen de una misma fuente y están corruptas. Hablando de las pandemias, se ha dicho mucho ya en estos días que muy posiblemente el coronavirus o el COVID-19, como es conocido, pudiera tener dos fuentes de ingreso en el ser humano. La primera es por esta costumbre de ciertos grupos de comer animales que debieran estar absolutamente prohibidos de comerlo porque son muy dañinos a la salud humana. Y sin embargo se nos ha contado, ¿no es cierto?, se nos ha dicho de que en ciertas zonas de China hay grupos de personas que comen
murciélagos, y al hacerlo se ha producido una cadena en donde el COVID, que vive naturalmente en el murciélago, se ha traspasado al ser humano, y entonces ha comenzado su trabajo de evolución o de ajustarse a el cuerpo humano. Otras teorías un poco más conspirativas hablan de que detrás de esta pandemia están los intereses de ciertos grupos económicos que han creado este virus y lo han lanzado a la humanidad por quién sabe qué motivos oscuros. Algunos han pensado de que se trata simplemente de una forma de eliminar gente en el mundo, porque hay una sobrepoblación sobre el planeta, y una forma de poder quitar a muchos seres humanos de la Tierra es precisamente a través de una pandemia gigantesca como esta. Otros han pensado de que detrás está el negocio económico de las grandes farmacéuticas que pretenden que una vez que se descubra la vacuna, hacerse aún más ricos a través de la venta de estas vacunas. Teorías por acá y para allá, pero todas provienen de una fuente corrupta, provienen de esta idea del hombre de hacer las cosas y como siempre las hace mal. El gemido de la creación. El gemido de la creación. Si uno examina el libro de Apocalipsis, podría decir que a nuestro planeta aún le queda mucho más sufrimiento, aún le queda mucho más dolor. Estuve leyendo Apocalipsis 8, 10 y 11, entre otros pasajes de este libro, que es dantesco, es catastrófico, es terrible, y uno dice, cuando esto comience a suceder, ¿qué será de tanto ser humano? ¿Dónde estaremos cada uno? ¿Estaremos cerca de que estas palabras del libro de Apocalipsis se cumplan? ¿Estaremos cerca? Dice este pasaje, cuando el tercer ángel tocó su trompeta, hablando de las 7 trompetas, cuando el tercer ángel tocó su trompeta, del cielo cayó una gran estrella, la cual ardía como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de esa estrella es amargura, así que la tercera parte de las aguas se volvió amarga y mucha gente murió por causa de esas aguas amargas. Uno podría pensar, ¿cómo es posible que una situación como esta llegara a ocurrir? ¿Podría caer una estrella que tuviera elementos amargos sobre los ríos y los manantiales y produjera la muerte de muchas personas? Podría ser, pero no hay que imaginarse una cosa como esa para que eso suceda, ¿no? En realidad, simplemente con que se pueda crear algún tipo de elemento químico que por casualidad o con intenciones maquiavélicas y terribles caiga sobre los ríos y los manantiales y vuelvan las aguas de tal forma que muera mucha gente por causa de aquello. Situaciones así ya las hemos vivido en menor escala, cuando algunos barcos han derramado una gran cantidad de petróleo sobre las aguas y han muerto muchas aves y muchos seres que habitan en las aguas. Hemos visto que esto ha sucedido. Hemos visto que el ser humano es capaz de construir y de lanzar químicos que pueden matar a muchísima gente. Mire, a la creación todavía le queda mucho por gemir. Pero pasemos ahora a estudiar los gemidos de la iglesia. Sí, la Biblia dice que nosotros también gemimos. Los gemidos mencionados para la creación utilizan la figura de la personificación, una figura literaria en la que se le otorgan rasgos
características o acciones humanas, a animales u objetos inanimados. Pero los gemidos de la iglesia son fenómenos reales, conscientes y progresivos. La iglesia también gime. Y el gemido de la iglesia es un gemido real, no es una invención, no es un asunto que hayamos ideado en alguna parte, no es imaginación, sino que es una experiencia real y concreta. Sucedió ya en la historia cuando asesinaron a cientos y miles de creyentes en la época de los romanos. Sucedió después durante la Inquisición y ha venido sucediendo en diferentes puntos del mundo, y hoy día estamos nuevamente en una escalada satánica de persecución contra la iglesia. Sí, los gemidos de la iglesia son fenómenos reales, conscientes en el sentido de que cada vez nos damos cuenta más del sufrimiento de la iglesia, nos damos cuenta más de cómo la iglesia está siendo atacada, incluso a veces por quienes nos debieran defender, por quienes parecen cercanos a la iglesia. Aún de ellos provienen ataques, y eso origina en nosotros un gemido, un dolor, una angustia, una desesperación. Y yo creo que estos gemidos de la iglesia son progresivos, en el sentido de que a medida que se acerca el final de los tiempos y el diablo toma el dominio del mundo y llega a controlar todas las esferas humanas, su ataque hacia la iglesia se va a hacer aún mayor. La Biblia nos habla de aquello, nos habla de tribulación y nos habla de persecución y nos habla de muerte, pero nosotros estamos conscientes de aquello. Sí, es verdad, en primer lugar tenemos que determinar, saber, conocer que la iglesia gime. La redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué es que gime la iglesia? ¿Cuál es la razón principal? Cuando estaba leyendo este pasaje de Romanos, yo pensaba en tantos y tantos dolores que la iglesia puede tener. Pero me di cuenta de que hay un gemido en nuestro interior que es el mayor de todos y que tiene que ver con la redención de nuestro cuerpo. La versión NTV explica de una mejor manera a qué se está refiriendo Pablo cuando habla acerca de los gemidos de la iglesia. Él dice: porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Anhelamos aquello. Deseamos con todo fervor que llegue el día cuando ya no estemos atados a este cuerpo de maldad, a este cuerpo de sufrimiento, a este cuerpo de pecado, sino que tengamos uno nuevo, libre, completo en el Señor de toda esta opresión satánica. En el versículo 23 dice entonces que no solamente toda la creación gime, sino que también nosotros gemimos. Y ser libres del pecado es una de las causas de nuestro gemido. Todos continuamos estudiando los gemidos de la iglesia. La traducción NTV, o Nueva Traducción Viviente, ha traducido estos versos de la siguiente manera: recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Los gemidos conducen a la esperanza. Los gemidos de la iglesia le conducen a la esperanza. Mire, las quejas de la sociedad conducen a la rebelión, a la anarquía, al odio y a la desesperanza. Pero
los gemidos de la iglesia la llevan inevitablemente a alimentarse de una esperanza gloriosa, bendita y maravillosamente real. Por eso es que me gustó mucho este versículo y quiero leer una partecita del versículo 25, pero en la versión Palabra de Dios para Todos o PDT. Nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. Estamos esperando lo que aún no podemos ver, pero no podemos angustiarnos, ni desesperarnos, ni llenarnos de odio, ni rebelarnos, sino que estos gemidos, este dolor que acompaña la experiencia del creyente debe llevarlo a refugiarse aún más en la esperanza bendita. Yo sé que no es fácil tener paciencia, pero es elemental en tiempos de dificultad. Nuestros gemidos no deben llevarnos a la desesperación, sino a la esperanza de una promesa hecha por Dios. Un día seremos libres de nuestras congojas, de nuestras penas y sobre todo de todas nuestras luchas contra el pecado. Seremos simplemente otros, totalmente distintos. Mientras esperamos eso, gemimos. Y mientras gemimos, esperamos más y más el día de nuestra completa liberación. Bendito sea el nombre del Señor. La decadencia progresiva de la sociedad nos hace gemir. Ningún hijo de Dios puede no sufrir al considerar el estado en que está nuestra sociedad. Es una decadencia que va en aumento cada día más. Por eso es que Jesús y sus principales apóstoles anunciaron las podridas condiciones del mundo. Es más, nos enseñaron que conforme pasara el tiempo, la iniquidad humana sería aún peor. Jesús, refiriéndose a los tiempos finales, dijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué dijo Jesús en esa oportunidad? Dijo que la maldad no iba a sumar de uno en uno, sino que se iba a multiplicar. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 19, reconoce esto, que el mundo entero está bajo el maligno. No quisiéramos eso, si no fuera una realidad, si fuera una invención nuestra. Qué diferente sería, pero el apóstol Juan está hablando de una cosa concreta y real que está sucediendo. El mundo entero está bajo el maligno. Y eso nos hace suponer de que no se trata de nada bueno. Todo lo contrario, es una experiencia cada vez más devastadora y terrible. El apóstol Pablo profetiza por el Espíritu en 1 Timoteo 3 que la condición moral y social de la gente será cada vez peor. Y quiero leer este pasaje con la traducción TLA o traducción al lenguaje actual, que dice en 2 Timoteo 3, 1 al 5, debes saber esto, que en los postreros días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán todo lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, le sugiere Pablo a su discípulo Timoteo. Lo peor que nos puede pasar es que estemos indiferentes a todo esto, que consideremos las conductas actuales como algo normal o incluso correctas y las justifiquemos en nuestro corazón de alguna manera.
nos hagamos uno con el mundo, aceptando y defendiendo sus ideas. Recordemos lo que dijo Jesús, que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Las condiciones en que está nuestra sociedad a mí personalmente me hacen llorar, me hacen estremecer y me causan una especie de impotencia. La espiral de maldad no se detiene y me siento como Lot, descrito magistralmente por Pedro en su primera carta, cuando dice allí en el capítulo 2, versículos 7 al 8. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Así lo traduce la versión Nueva Biblia o Nueva Versión Internacional de la Biblia. La decadencia progresiva de la sociedad nos hace gemir, nos hace doler el alma, nos produce en lo profundo de nuestro corazón un deseo cada vez más grande de estar con el Señor y de que Él venga, establezca su reino y nosotros seamos libres del pecado para siempre. No más tentaciones, no más luchas, no más orgullo, no más egoísmo, no más miradas humanas, sino que seamos como Él, como el Hijo de Dios. Oh Señor, Tú estás haciendo esa obra en nosotros. Y los sufrimientos y los dolores que el mundo nos causa y las cosas que vivimos en esta tierra producen en nosotros un peso cada vez mayor de gloria, porque nos acercamos cada día con mayor celeridad al momento en que nuestros cuerpos sean absoluta y completamente transformados. Pero pasemos ahora a mirar cuáles son los gemidos del Espíritu Santo. Y antes de hacerlo, me gustaría que observara conmigo que el capítulo 8 de Romanos tiene información tremendamente valiosa acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y a usted le va a encantar examinar alguna de estas verdades que vamos a mirar rápidamente. Porque la cantidad de enseñanza que hay en este capítulo sobre las operaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente son fantásticas. Y uno queda pasmado al ver tantos elementos que Dios ha puesto a favor del creyente en su infinita gracia. Lo primero que nos dice este capítulo 8 es que el Espíritu Santo ha hecho realidad en nosotros la libertad del pecado. Sí, soy libre, nos dicen los versículos 1 y 2, libres de la condenación. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, dice el versículo 1. Y libres del pecado y de la muerte, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Así que lo primero que podemos decir a viva voz: yo soy libre del pecado. Yo soy libre del pecado. Yo soy libre de la condenación. Ya no hay condenación que pese sobre mí. Estoy libre de aquello. Y eso es una obra maravillosa de Dios que nos comunica el Espíritu Santo día tras día. Luego detalla que esta nueva posición en Cristo nos trae por el Espíritu una experiencia diferente. Sí, una experiencia distinta, una manera nueva de vida. Dejamos los patrones de conducta antiguos y tenemos una nueva expectativa, y todo esto produce una existencia de verdadera vida y de verdadera paz. Lea usted los versículos 4 al 6, donde dice que el vivir por el Espíritu trae a nosotros esta experiencia de una verdadera vida y de una verdadera paz. Lo tercero que nos enseña Pablo es que el Espíritu Santo mora, reside
o se queda en la vida de cada hijo de Dios. El Espíritu Santo no trabaja desde afuera, sino desde adentro. Y eso es maravilloso. No le tenemos que estar diciendo al Espíritu Santo bienvenido, porque Él está habitando en cada uno de nosotros. Y no viene de vez en cuando, sino que ha hecho de nuestra vida, incluyendo nuestro cuerpo, su propia habitación. Él mora. Eso es lo que dice el versículo 9 del capítulo 8 de Romanos. Y lo podemos leer para que usted pueda disfrutarlo. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Amén. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. O sea, nos conviene saber y nos conviene tener la experiencia de que el Espíritu habita en nosotros, porque de otra forma simplemente no seríamos salvos, no seríamos hijos de Dios. Una de las obras maravillosas del Espíritu, donde demuestra su enorme poderío, está descrita en el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el Espíritu Santo se vino a vivir en nosotros, esperando el día en que Él nos comunique la gran noticia de la resurrección. Si es que morimos, de la resurrección. Y si es que estamos vivos para la venida del Señor, de la transformación de todo nuestro ser. Así que yo me imagino que el apóstol Pablo está hablando de ese gran día, el día de la resurrección. Y está hablando del gran día de la transformación de nuestro cuerpo. Y el Espíritu hará esta enorme obra en nosotros. Él nos transformará por completo, porque si fue capaz de levantar a Jesús de entre los muertos, después que estaba fallecido por 3 días, si lo levantó de entre los muertos y Cristo nunca más murió, así también nos dará a nosotros vida para siempre y lo hará en ese día maravilloso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más nos enseña el capítulo 8 de Romanos acerca de la valiosa obra del Espíritu Santo? El Espíritu no vino a descansar en nosotros, sino que vino a trabajar. Y dentro de sus obras, Él pretende guiarnos en la vida. Qué maravilloso es esto, porque ¿cuántas veces tomamos decisiones equivocadas? ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer? Pero tenemos quien nos pueda guiar. Tenemos adentro, no afuera. Tenemos aquí, en nuestro propio ser, no en el cielo. Tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ni en nuestro corazón, no en un templo, sino que lo tenemos aquí con nosotros. Él es la mejor guía que podemos tener. Por lo tanto, si necesitamos de una dirección, si necesitamos de una buena decisión, debemos acudir una y otra vez al Espíritu Santo y muéstrame, Espíritu Santo, cuál es la decisión que debo tomar. Guíame, para que no haga yo mi voluntad, sino pueda hacer la que corresponde. Adopción. Adopción es una de estas palabras favoritas del apóstol Pablo. De las 5 veces que la menciona en sus escritos, 3 veces lo hace en esta carta de Romanos. Y 2 ya están aquí en el capítulo 8, en el verso 15 y en el versículo 23. Si usted gusta, puede también leer en casa los otros textos, que son Romanos 9:4, Efesios 1:5 y Gálatas 4:5. Repito, Romanos 9:4, Efesios 1:5 y Gálatas 4:5. La doctrina de la adopción es maravillosa, digna de revisarla y degustarla, porque es un beneficio de la gracia que solo le llega a los creyentes. Por eso digo de que nosotros debemos gustar la doctrina de la adopción. Y en términos sencillos, la
enseñanza de la adopción o la doctrina de la adopción establece el lugar y la condición de hijo dada a alguien a quien no le pertenece de forma natural. Nos dice que Dios nos adoptó cuando nosotros no podíamos de ninguna manera llegar a ser hijos de Dios. Cuando no había ni una opción, Dios en su gracia y por su misericordia y a través del sacrificio de su Hijo logró esto para nosotros. Y hemos sido adoptados hijos de Dios. En el versículo 16 se nos da cuenta de otra grandiosa obra del Espíritu, una que personalmente disfruto y que también he experimentado en los momentos más duros y necesarios, y es aquella, la de testificar a nuestro ser la condición de ser hijos de Dios. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí no se trata de la opinión de terceros. No es una encuesta que se está haciendo si somos o no somos hijos de Dios. No es el certificado que nos puede entregar una iglesia, o no es la opinión de nuestros seres queridos que nos dicen no, si tú eres hijo de Dios. No, se trata de la declaración de Dios mismo en nosotros, que exclama, eres hijo. Y si eres hijo, también eres heredero con todas las de la ley, no por méritos propios, sino por esa infinita gracia que nos ha sido comunicada en Cristo Jesús y por la que tenemos todos los derechos. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y finalmente, en esta lista larga de obras maravillosas del Espíritu, llega esta, la de la intercesión. Esta es la que estamos observando, revisando. La obra fantástica, operada por el Espíritu Santo a diario por nosotros, a favor de todos los hijos de Dios. Esa intercesión que se hace con gemidos indecibles, nos decía el versículo 26. ¿Y de qué se trata todo esto? Miremos entonces a continuación, miremos de qué se tratan estos gemidos intercesores del Espíritu. Si el Espíritu gime por nosotros, es porque entiende nuestro problema. Y nuestro problema es que somos increíblemente débiles. Por eso lo primero es el motivo. ¿Por qué gime el Espíritu Santo? Por nuestra enorme y aplastante debilidad. Debilidad es una palabra que en el griego significa incapacidad de producir resultados. Ser carente de fuerzas, flaco, enfermizo. En Hebreos el capítulo 4, versículo 15, la palabra es mencionada en plural, nuestras debilidades, manifestando que no es solamente una, sino que son muchas. Por eso es que está el Espíritu a nuestro favor, porque somos débiles, porque no podemos por nosotros mismos, estamos carentes de fuerza, somos flacos. Él gime dentro nuestro a favor de nuestra victoria. Ese es el motivo. Lo maravilloso de este beneficio es que Él sí sabe cómo pedir. Sí sabe cómo pedir. La segunda parte del versículo 26 dice que cómo hemos de pedir no lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda e intercede. Él sí sabe cómo pedir. Hay que reconocer esto. Muchas veces nuestros pedidos a Dios están enmarcados de egoísmos, de vanidad, de ceguera para entender lo que mejor nos conviene. Le pedimos a Dios algo y lo hacemos según nuestro criterio, según nuestra mirada. Por eso nuestras oraciones tienen un marco circunstancial, terrenal, finito. Pero las oraciones gimientes del Espíritu ocupan en cambio una mirada completa, donde lo importante es que Dios se glorifique en nosotros concediéndonos lo que realmente necesitamos. Por eso es que hay que dar gracias con todo el corazón de tener al Espíritu
Espíritu en nosotros, que está gimiendo por nosotros, en nosotros, para que no caigamos en los errores y para que no sigamos las direcciones equivocadas. Incluso ahora, en este tiempo, cuando estamos orando por Chile, cuando estamos orando por el mundo, cuando estamos pidiendo que este virus se termine, ¿será esa la mejor oración que debemos hacer? ¿Será ese el gemido que debemos lanzar, levantar delante de Dios? ¿No será que el Espíritu está gimiendo de otra manera? Y aquí viene precisamente lo que Pablo nos dice en el versículo 26, la forma en que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Son gemidos indecibles, es decir, imposibles de expresar con palabras, según la NTV. No son comprensibles al oído humano, y yo creo que tampoco deben serlos al oído del diablo. Ni el ser humano ni los demonios entienden estos gemidos, pero sí son absolutamente descifrables en el trono de Dios. El oído de nuestro Padre Celestial sí comprende los gemidos del Espíritu y los recibe como la mejor de todas las oraciones. Benditos gemidos indecibles del Espíritu por nosotros. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que estos gemidos indecibles del Espíritu son una oración hecha en la voluntad de Dios. Estos gemidos, nos explica Pablo en el versículo 27, no son emocionales, no son lágrimas y llantos descontrolados, no son meras expresiones sentimentaloides. No, Pablo nos enseña que la intención del Espíritu en todo momento es orar conforme a la voluntad de Dios. Esa es la mejor de las intercesiones, la que vale la pena tener en nuestro corazón. Y por eso, gracias Espíritu Santo, que gimes por nosotros. Gracias que sufres con nosotros, en nosotros, esperando el día de nuestra redención. Bien, ya estamos llegando al final de nuestro estudio de hoy, los gemidos de Romanos, el capítulo 8. Tenemos que hacer algunas conclusiones y aplicaciones de este maravilloso capítulo. Comenzamos hablando de los gemidos de la naturaleza y acabamos con los gemidos del Espíritu. Los gemidos de la creación son solo las reacciones de un planeta maldito, los gritos desesperantes de un moribundo. En cambio, los gemidos del Espíritu son obras poderosas que tendrán su eficacia cuando Dios complete todo lo que Él ha prometido con nosotros y con la creación. Por eso es que podemos decir que a nuestro planeta le esperan mejores días, aun cuando durante un tiempo hasta la venida de Cristo este planeta siga sufriendo, pero viviremos en un mundo distinto, en un planeta ordenado y limpio, controlado por el gobierno de Dios. Viviremos la redención total de nuestro ser, la victoria aplastante de Cristo sobre todos los poderes del pecado. Por eso valen la pena nuestros gemidos. Vale la pena, porque al igual que Cristo en los días de su carne, dice Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Espero que este estudio basado en Romanos el capítulo 8 haya refrescado en usted esta esperanza bendita que tenemos en la redención que el Señor traerá para nosotros. Y espero que usted pueda no rechazar los gemidos del Espíritu, los gemidos de la creación, los gemidos de la iglesia, sino
seguir teniéndolos en el corazón como algo que nos hace avanzar hacia adelante, que nos lleva hacia una nueva forma de vida en el Espíritu, en donde podemos experimentar con todo nuestro ser y con todo el corazón la obra maravillosa que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Que Dios le bendiga y nos vemos en un próximo estudio de la palabra de Dios.